En todos lados que hemos tenido de ir juntando eso, una de las cosas principales a partir del 2003, de que el Congreso de la Nación declaró inconstitucional la ley de evidencia de vida, el punto final, de que la Corte Suprema declaró inconstitucional, ¿no? El Congreso derogó y el Gobierno Nacional de Primera de Néstor, después de Cristina, impulsó no solo esas leyes con el apoyo de muchas fuerzas políticas, sino también aportó todo lo que se pudo a la dificultad que tiene probar, llevar a juicio y obtener resultados concretos contra gente, juzgar. En lo personal, yo, por ejemplo, ¿por qué quiero el juicio, ¿no? O sea, ¿por qué estoy siguiendo adelante un juicio donde hemos tenido enormes dificultades y enormes triunfos, ¿no? El año pasado fue detenido, hacia fin del año pasado, el jefe del grupo de tareas 2 de Campo de Mayo. En Campo de Mayo había dos grupos de tareas, uno que se ocupaba de leer y otro de nosotros. El jefe del grupo de tareas de Campo de Mayo nunca se supo quién fue hasta el año pasado, que fue detenido. Había sido candidato por el Modín, era de la Policía Federal, Superintendencia de Seguridad Federal, y seguía dando clases en la comunidad de formación, como se llama, ustedes habrán escuchado el caso de este fiscal que pasó en enero, y todo eso, hablar de la comunidad de información. Son todos datos y cosas que a mí me parece que son fundamental empezar a verlos en el territorio este concretamente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con los juicios? Se sabe poco de los juicios de Necochea. La otra vez tuvimos nuestra compañera reunión de la Comisión de la Memoria y ahí mismo quedamos medio pagando. O sea, ¿qué pasa con los juicios de Necochea? Hay situaciones, yo ya entro en mi diagnóstico, le pido por favor que cuando alguno tenga la primera pregunta empecemos a abrir el diálogo, ¿no? Yo creo que muchas veces el discurso político necesario para construir acuerdos y realidades muchas veces nos genera los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años fue lo de Vicarelli, ¿no? Se puso una enorme cantidad de esfuerzo por parte de las organizaciones populares en lograr que Vicarelli fuera declarado persona non grata. Yo no estaba de acuerdo con eso, y sigo estando en desacuerdo con eso, y les voy a explicar por qué. Me parece que Vicarelli fue condenado en un juicio que ha sido apelado, o sea que todavía existe la posibilidad de que él se toma más años en cárcel. Vivió 4 años de la cárcel y él vive acá. El declararlo persona no grata a una persona que vive acá sería inventar un castigo que la Constitución Nacional no contemple, que es el destierro, que igual vivió, y que me parece que está fuera digamos, de lo que nosotros estamos peleando, que es memoria, verdad y justicia. ¿Por qué? Porque además la justicia, el pelearlo dentro de la justicia nos permite crear sociedad hoy, crear comunidad hoy, exigirle a la justicia que funcione, que trabaje. Esto es muy difícil. Nosotros hicimos un trabajo titánico, particularmente en los últimos 3 años, que es el Campo de Mayo, que se coronó con la caída de Gordo 1, tareas, y pocos días antes de Navidad, de nuevo, yo me estaba por volver por acá, habíamos conseguido testigos, gente que le digo, gente que estaba escondida desde los 28 años, todo un trabajo enorme, y en el momento que venía para acá me llama Pablo Young, que es el abogado de las madres, ustedes lo han escuchado entrar por ahí, y me dice, el fiscal olvidó imputar el caso de Beatriz Oestergel al Gordo 1. O sea, esa es la realidad que vivimos. Es muy difícil trabajar, luchar en la justicia. En general hay una cuestión de clase. Los abogados, los jueces son parte de la misma clase y la justicia a su vez cumplió un rol fundamental durante todos los periodos de golpes militares en la Argentina. Entonces todo este trabajo se hace muy difícil y cuando entramos en un terreno de mediatización, o sea, los medios son hoy, de alguna manera, y disculpen la liviandad para hacer comparaciones, yo hoy veo la lucha mediática muy parecida a la lucha armada cuando nosotros éramos muchachos, que estaba como la idea de que era fundamental, y la metodología fundamental para lograr algo era la lucha armada, cosa que la historia mostró que no.
Y hoy por hoy está la presencia en lo mediático y la agenda mediática pareciera como que es fundamental. Uno ve a todo el mundo arrastrado atrás de consignas. Entonces lo mediático termina construyendo figuras, íconos, que en vez de revelar, de mostrar, ocultan, ¿no? O sea, a mí me parece más importante que pelear por algo que no se va a lograr porque es inconstitucional, que es expulsar de una comunidad a una persona que está siendo juzgada, que hay una apelación, lograr conocer toda la trama de la represión y de lo que pasó acá en Necochea. Carelli era el muchacho de los mandados, a ver, por favor. O sea, era un comisario prepotente históricamente, pero era nada. O sea, acá había oficiales del ejército que eran los que realmente organizaban y mandaban las cosas, y por otro lado la gente que se llevaban, estábamos escondidos. O sea que también hay una participación necesaria, un conjunto muy grande de la población para que eso pase, para que nos encuentren, para que se lo lleven a las personas. Entonces de pronto uno, a partir de una consigna política que suena muy atractiva, que nuclea al grupete de militancia, que es minoritario, muy minoritario, en relación a toda la comunidad. Y dejamos pasar alrededor de eso esto, por ejemplo, que no se sabe, no hay nadie que sepa cómo están los juicios de Necochea. Yo me siento y les pregunto, porque yo tengo mi experiencia, nosotros estamos peleando hace 40 años buscando esto, y veo que no se tiene ni idea. Yo veo, por ejemplo, lo que hicieron el año pasado los chicos ustedes, el acto de secundario, ¿no? Donde ahí se empezó a romper algo, ¿no? Se empezó a hacer desde un lugar mucho más amplio, una jornada, se pintó, se hizo todo muy a la vista de la gente. O sea, yo creo que hay que salir, o sea, hay que salir de la secta, hay que preguntarse qué es memoria, ¿no? O sea, memoria es un monumento. Vamos a poner placas, algunos le dicen ponemos placas porque no pudimos poner lápidas. Bueno, pero podemos poner placas. La memoria es una institución como la Comisión de la Memoria, o sea, todo se reduce a un trabajo institucional, o la memoria es un ejercicio colectivo, individual, donde uno repiensa todo el tiempo cómo es que llegó al lugar donde está, cómo es que estamos hoy acá, cómo es que Mano está donde está, Vivi está donde está, y otra gente de la misma edad con otra historia está donde está. O sea, cómo se distribuyeron las cartas, o sea, quién tiene plata y quién no. Todo eso es histórico. O sea, todo eso pasó porque algo pasó y se fue dando que tal persona y tal otra. Y eso me parece que a veces se pierde en la visión más política, en el sentido de lucha política de partidos y elecciones y todo eso, no en el sentido amplio de la palabra y verdadero de la palabra política, digamos, de lo que nos preocupa a todos. Entonces de pronto uno desde acá tiene una necesidad de romper con lo políticamente correcto para poder profundizar. Nosotros nos tenemos que meter en la cabeza de los grupos de tareas. Para eso tenemos que sacarlos de un lugar demonizado. O sea, lo mismo pasa acá. O sea, cuando nosotros hablamos de Necochea el otro día me arrimaban datos, uno muy interesante, sobre un conflicto que hubo acá en el año 75 en el astillero. Los astilleros fueron un tendal. Los astilleros había en zona norte, Astar, San Mestrina, compañeros, yo militaba en los territorios esos y además en la organización, y por lo tanto teníamos todo un contacto con los compañeros de los astilleros. Los astilleros fue terrible. Y acá, justamente, ahora, hace unos días, a partir de esta iniciativa que cristalizamos acá, pero ya venimos viendo, ¿no? O sea, la necesidad de utilizar nuevos recursos para investigar, me comentan que efectivamente había habido una huelga en el 75 en el astillero Banoli, y uno de los primeros secuestrados y desaparecidos de acá fue el abogado de esos obreros, indicado seguramente por Banoli, digamos, ¿no? Que ahora ya está retirado y puede disfrutar su vida tranquilamente. Entonces yo digo, o sea, en vez de ir a un choque, es una comunidad pequeña como esta, una comunidad donde hay mucha gente que dice, pero no lo dice, que con los milicos estábamos mejor. Yo
creo que lo que nosotros necesitamos, desde ese punto de vista súper egoísta que yo describo que es la búsqueda, es que hablen todos. Cuando nosotros llevamos las cosas a un punto donde, cuando construimos un relato donde hay buenos y malos, los que quedan en el lugar de malos no van a hablar, no van a decir nada. Uno de los problemas de la memoria es que después de 10, 11 años de un trabajo excepcional, 40 de todo un trabajo, porque la CONADEP fue fundamental, porque el juicio de la Junta fue fundamental, porque la CONADEP, por ejemplo, cualquiera de nosotros que precisa un certificado, o sea, el certificado de que una persona ha sido desaparecida la da el mismo estado que lo desapareció, lo cual es paradójico, pero se da a través principalmente de los archivos de la CONADEP. Fue un trabajo muy importante. Se entró en Guardeles, después de eso vino el juicio. Y todo ese trabajo no hemos conseguido romper el pacto de silencio. No hemos conseguido la información, o sea, mi padre estuvo en la CONADEP y en esa época yo hacía pasillo en la CONADEP, o sea, hablabas con los sobrevivientes, te dabas indicaciones, ayudabas a, por ejemplo, a Graciela Fernández Mejido, toda la gente que estaba ahí, con alguien que hablara haciéndose cargo que había estado en la horca, cosa que no pasaba. Y uno trataba de juntar información, digamos, ¿no? Y mi papá, que fue uno de los que armó el sistema informático y que tuvo la primera vez que se entró en los campos, murió convencido de que las listas están. Cualquiera que haya trabajado con los militares sabe que son burócratas, nada se deja de anotar. O sea, nada se deja de estipular. Ayer me pasaban, en el calor de estas cosas de juicio, me pasaban un recorte de diario donde a Beatriz Oester, que estaba detenida, estaba ocupada en el campito de Campo de Mayo, y después de algún atentado nuestro,